Si mañana desaparecieran todas las hamburguesas de McDonald's, ¿la empresa dejaría de ganar dinero? La mayoría respondería que sí. Después de todo, estamos hablando de una cadena que sirve millones de hamburguesas todos los días. Eso es lo que vende, o al menos eso es lo que todos creemos. Pero hace algún tiempo encontré un dato que me dejó completamente desconcertado. Durante años, McDonald's ha ganado más dinero alquilando locales que vendiendo comida. La primera vez que leí esa frase pensé que era una exageración de internet. Ya sabes cómo funcionan esos titulares. McDonald's no es una empresa de hamburguesas. En realidad, es una empresa inmobiliaria. Sonaba interesante, pero también demasiado perfecto para ser verdad. Así que decidí investigar, y cuanto más avanzaba, más raro se volvía todo. Porque la historia de McDonald's no empieza con edificios, ni con contratos, ni con bienes raíces. Empieza exactamente donde todos imaginamos, en una pequeña hamburguesería. En 1948, dos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald hicieron algo que parecía insignificante. No inventaron la hamburguesa, no inventaron las papas fritas, ni siquiera fueron los primeros en abrir un restaurante de comida rápida. Lo que hicieron fue mucho más simple. Se preguntaron cómo servir una hamburguesa en menos tiempo que cualquier otra persona, y encontraron una respuesta brillante. Eliminaron casi todo, quitaron platos, quitaron meseros, reducieron el menú, reorganizaron la cocina como si fuera una línea de ensamblaje. Cada empleado repetía una sola tarea una y otra vez, como en una fábrica. El resultado fue revolucionario. Una hamburguesa podía prepararse en apenas unos segundos, era barata, consistente, y el cliente recibía exactamente lo mismo sin importar quién estuviera cocinando. El sistema funcionaba tan bien que empezaron a llamar la atención de otros empresarios. Entre ellos apareció un hombre llamado Ray Kroc. En ese momento no era un magnate, ni un inversionista, ni una leyenda de los negocios. Era un vendedor. Su trabajo consistía en vender máquinas para preparar malteadas. Un día recibió un pedido completamente fuera de lo normal. Un pequeño restaurante quería varias máquinas al mismo tiempo. Eso era extraño. La mayoría compraba una, tal vez dos. ¿Por qué una sola hamburguesería necesitaba tantas? La curiosidad pudo más, así que decidió viajar para verlo con sus propios ojos. Y lo que encontró cambió su vida. Había filas interminables de clientes. Las hamburguesas salían casi tan rápido como llegaban los pedidos. Todo parecía funcionar con una precisión casi obsesiva. Ray Kroc quedó fascinado. No estaba viendo simplemente un restaurante exitoso, estaba viendo un sistema. Y un sistema se puede copiar. Ahí nació una idea que cambiaría la historia de la comida rápida. Expandir McDonald's por todo Estados Unidos mediante franquicias. Sobre el papel parecía un plan perfecto. Otros empresarios invertirían su propio dinero para abrir restaurantes. Usarían el nombre McDonald's. Seguirían las mismas reglas. Y todos ganarían. Los hermanos aceptaron. Ray Kroc empezó a vender franquicias. Durante un tiempo todo parecía salir exactamente como lo había imaginado. Cada nuevo restaurante significaba más presencia de la marca, más clientes, más hamburguesas vendidas, más ingresos. Pero entonces apareció un problema que casi destruye el proyecto. Y fue un problema tan absurdo que resulta difícil creer que una empresa como McDonald's estuviera a punto de quedarse sin dinero, precisamente mientras estaba creciendo. Ray vendía cada vez más franquicias. Sin embargo, el efectivo nunca alcanzaba. Había meses en los que la empresa crecía, pero él apenas podía pagar las cuentas. ¿Cómo era posible? Si cada semana habría nuevos restaurantes, ¿por qué parecía que el negocio estaba siempre al borde del colapso? Durante mucho tiempo pensé que simplemente estaban cobrando muy poco por las franquicias, pero la respuesta era mucho más profunda. El verdadero problema era que Ray Kroc estaba ganando dinero exactamente igual que cualquier otra franquicia. Dependía de vender hamburguesas. Y ese modelo tenía un límite. Si un restaurante vendía poco, McDonald's ganaba poco. Si el franquiciado tenía problemas, McDonald's también. Todo dependía de algo extremadamente difícil de controlar. Las ventas de comida. Era un negocio enorme, pero también muy frágil. Y entonces apareció una persona de la que casi nadie habla cuando cuenta la historia de McDonald's. Un hombre que nunca cocinó una hamburguesa, nunca atendió una caja, nunca trabajó en una cocina. Sin embargo, probablemente fue quien convirtió a McDonald's en el imperio que conocemos hoy. Su nombre era Harry Sonneborn. Y cuando escuché la idea que le propuso a Ray Kroc, entendí que llevaba varios minutos haciéndome la pregunta equivocada. Porque el verdadero negocio de McDonald's nunca estuvo dentro del restaurante. Cuando escuché esa frase por primera vez, pensé que era una de esas exageraciones que Internet repite sin cuestionar. McDonald's no vende hamburguesas. McDonald's es una empresa inmobiliaria. Suena ingenioso, pero también suena falso. Porque basta con entrar a cualquier McDonald's del mundo para ver lo obvio. La gente compra hamburguesas, compra papas, compra refrescos, no compra edificios. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? La respuesta empieza con Harry Sonneborn. Mientras Ray Kroc seguía obsesionado con abrir más restaurantes, Sonneborn veía un problema que casi nadie estaba notando.
Cada nueva franquicia hacía crecer la marca, pero también aumentaba el riesgo. Si un franquiciado administraba mal su restaurante, McDonald's ganaba menos. Si elegía una mala ubicación, McDonald's ganaba menos. Si el negocio quebraba, McDonald's perdía otro punto de venta. Era un modelo donde la empresa dependía demasiado de decisiones que tomaban otras personas, y eso no le gustaba en absoluto. Un día le propuso a Ray Kroc una idea que en ese momento parecía completamente absurda. En lugar de limitarse a vender franquicias, McDonald's debía comprar el terreno donde se construiría cada restaurante. No alquilarlo, comprarlo, después construiría el local. Y finalmente se lo alquilaría al franquiciado. A primera vista parecía una locura. Comprar terrenos costaba muchísimo dinero. McDonald's ni siquiera era una empresa rica. Necesitaba efectivo para seguir creciendo. ¿Por qué gastar millones en bienes raíces cuando podía dejar que cada franquiciado resolviera ese problema por su cuenta? La respuesta era brillante. Y sobre todo, cambiaba por completo el modelo de negocio. Imagina que quieres abrir un McDonald's. ¿Estás dispuesto a invertir tus ahorros? ¿Has sido aprobado como franquiciado? Ya tienes el permiso para usar una de las marcas más conocidas del planeta. Pero hay una condición. El terreno no será tuyo. El edificio tampoco. Todo pertenece a McDonald's. Tú simplemente pagarás un alquiler por utilizarlo. De repente entendí que McDonald's había dejado de ser un simple franquiciador. Ahora era el propietario de los lugares donde ocurría el negocio. Y esa diferencia parece pequeña hasta que haces las cuentas. ¿Por qué una hamburguesa se vende una sola vez? Un alquiler se cobra todos los meses. Una hamburguesa depende de que entren clientes. El alquiler llega aunque ese mes las ventas hayan sido peores. Una hamburguesa desaparece en pocos minutos. Un terreno puede aumentar de valor durante décadas. Era un modelo completamente diferente. Mientras otras cadenas competían por vender más comida, McDonald's estaba construyendo un patrimonio gigantesco. Y lo hacía usando el crecimiento de sus propias franquicias. Cuanto más éxito tenía la marca, más valiosos se volvían los terrenos donde estaban sus restaurantes. Era un círculo extraordinario. Las franquicias aumentaban el valor de los inmuebles. Y los inmuebles hacían más fuerte a la empresa. Pero había otra ventaja que casi nunca se menciona. Y para mí es incluso más importante. Control. Muchísimo control. Piensa en esto. Si tú eres dueño del restaurante, puedes discutir con la franquicia. Puedes intentar renegociar condiciones. Incluso podrías marcharte. Pero si además la empresa es dueña del terreno donde funciona tu negocio, la conversación cambia completamente. McDonald's ya no solo controla la marca, controla el lugar donde generas tus ingresos. Eso le da un poder enorme para exigir que todo funcione exactamente como quiere. La calidad, los horarios, la limpieza, el menú, las promociones, cada detalle. Porque si el franquiciado deja de cumplir las reglas, no solo arriesga perder la franquicia, también pierde el local donde funciona su negocio. En ese momento entendí algo que jamás había pensado. Las hamburguesas nunca fueron el único producto de McDonald's. También vendían estabilidad. Un banco estaba mucho más dispuesto a financiar a un franquiciado que operaba sobre un terreno controlado por una empresa sólida. Los inversionistas confiaban más. Los propietarios de terrenos querían negociar con ellos. Y los franquiciados aceptaban condiciones que probablemente nunca habrían aceptado con otra cadena. Todo porque la marca seguía creciendo. Pero todavía había una pieza que no terminaba de encajar. Si el verdadero negocio era el inmobiliario, ¿por qué McDonald's seguía obsesionado con vender millones de hamburguesas? ¿Por qué invertir tanto en publicidad? ¿Por qué gastar fortunas desarrollando nuevos productos? ¿Por qué preocuparse por el sabor, las promociones o el servicio? La respuesta apareció cuando dejé de mirar los terrenos y empecé a mirar lo que hacía que esos terrenos fueran valiosos. Fue entonces cuando entendí que las hamburguesas nunca fueron el negocio principal, pero sí eran el motor que hacía funcionar todo lo demás. Y esa diferencia cambia por completo la forma de entender a McDonald's. Hasta ese momento ya tenía claro que McDonald's ganaba mucho dinero gracias a sus propiedades, pero todavía sentía que faltaba responder una pregunta, quizá la más importante de todas. Si el verdadero negocio estaba en los bienes raíces, ¿por qué seguir invirtiendo miles de millones en vender hamburguesas? ¿Por qué gastar fortunas en publicidad? ¿Por qué lanzar nuevos productos? ¿Por qué preocuparse tanto por la experiencia del cliente? La respuesta es sorprendentemente sencilla, porque las hamburguesas nunca fueron el destino, fueron el motor. Piensa en un restaurante cualquiera. Su objetivo es vender la mayor cantidad de comida posible. Si vende más hamburguesas, gana más dinero. McDonald's también quiere vender hamburguesas, pero por una razón diferente. Cada cliente que entra al restaurante mantiene vivo el negocio del franquiciado, y mientras el franquiciado tenga un negocio rentable, seguirá pagando el alquiler. Seguirá pagando regalías, seguirá cuidando el local y ese terreno seguirá aumentando de valor con el paso del tiempo. De repente todo empezó a encajar. Las hamburguesas atraen personas, las personas generan ventas. Las ventas mantienen saludable al franquiciado. El franquiciado paga alquiler a McDonald's y ese alquiler se apoya en un activo que además suele apreciarse con los años. No son negocios separados, son piezas de una misma máquina.
Por eso decir que McDonald's no vende hamburguesas es una simplificación. Sí las vende, y vende muchísimas. Pero las hamburguesas no explican por sí solas por qué la empresa llegó a convertirse en una de las compañías más valiosas del planeta. Lo que realmente hizo diferente a McDonald's fue haber construido un negocio donde cada restaurante fortalecía dos activos al mismo tiempo: la marca y el patrimonio inmobiliario. Mientras otros competidores abrían locales para vender comida, McDonald's estaba creando una red de ubicaciones estratégicas repartidas por ciudades enteras. Y hay algo fascinante en eso. Los terrenos bien ubicados son un recurso limitado. No puedes fabricar una esquina perfecta en el centro de una ciudad. No puedes crear una avenida con miles de autos circulando todos los días. Esos lugares existen o no existen. Y McDonald's pasó décadas asegurándose de controlar muchos de ellos. Eso también explica otra cosa. ¿Por qué es tan difícil competir contra McDonald's? La respuesta no es solo el marketing, ni el tamaño de la empresa, ni Ronald McDonald, ni las papas fritas. Cuando una nueva cadena intenta crecer, normalmente necesita encontrar buenos locales, negociar alquileres, asumir riesgos, construir desde cero. McDonald's, en cambio, lleva décadas jugando una partida completamente distinta. Muchos de los mejores puntos comerciales donde opera ya forman parte de un sistema que la propia empresa ayudó a construir. No está empezando la carrera, la empezó hace generaciones. Y esa ventaja es casi imposible de copiar. Pero hay otra consecuencia aún más interesante. Imagina dos empresas. La primera depende únicamente de vender productos. Si un año las ventas bajan, toda la empresa sufre. La segunda también vende productos, pero además posee activos que generan ingresos constantes y que, con el tiempo, pueden aumentar de valor. Las dos venden exactamente lo mismo, pero no tienen la misma estabilidad. Eso fue lo que Harry Sonneborn entendió antes que casi cualquier otra persona. No bastaba con construir una cadena de restaurantes. Había que construir una empresa capaz de hacerse más fuerte incluso mientras expandía su patrimonio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, década tras década. Cada nuevo restaurante no solo significaba más hamburguesas vendidas, también significaba un nuevo punto estratégico, un nuevo contrato, un nuevo activo, una nueva fuente de ingresos y sobre todo, una nueva barrera para cualquier competidor. Entonces entendí que durante todo el video había estado mirando el negocio desde la perspectiva equivocada. La pregunta nunca fue ¿cómo gana dinero McDonald's? Porque esa respuesta es evidente. Vende millones de hamburguesas todos los días. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué una empresa que vende hamburguesas vale tanto más que muchas otras que también venden comida? Y la respuesta está en lo que construyó detrás del mostrador. Mientras todos miraban las hamburguesas, McDonald's estaba comprando el suelo sobre el que se levantaba su imperio. Esa fue la jugada maestra. No convertir una hamburguesa en un producto extraordinario, sino utilizar un producto extraordinariamente popular para financiar la adquisición de activos que seguirían generando valor durante décadas. Y quizá esa sea la lección más interesante de toda esta historia. Muchas empresas creen que su producto es su negocio. McDonald's entendió que un producto puede ser simplemente el vehículo que impulsa un negocio mucho mayor. Las hamburguesas atraían clientes. Los clientes hacían rentable a los franquiciados. Los franquiciados pagaban alquileres. Los alquileres fortalecían a la empresa. Y los inmuebles convertían ese crecimiento en un patrimonio cada vez más difícil de igualar. Eso es lo que casi nunca vemos cuando entramos a un McDonald's. Creemos que estamos mirando una cocina, unas cajas registradoras, un menú. En realidad, estamos viendo una pieza de un sistema diseñado para transformar una simple hamburguesa en una de las estrategias inmobiliarias más inteligentes de la historia. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que McDonald's conquistó el mundo. No porque entendiera mejor que nadie cómo cocinar una hamburguesa, sino porque entendió que a veces, el negocio más rentable no es el que todos ven, es el que está escondido justo debajo de sus pies.